Consejera, viceconsejero, diputados, invitados en general. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en la presentación de esta nueva edición del festival. Voy a pasar a comentar brevemente la programación que presentamos este año. Destacan los encargos que hemos realizado a 4 formaciones de música antigua españolas con el objetivo de apoyar su trayectoria y acompañarlas en su crecimiento profesional para demostrar claramente que pueden enfrentarse a grandes repertorios internacionales con la calidad y excelencia a la que nos tienen acostumbrados. 2 de ellos protagonizan la inauguración y la clausura del festival. En el primero, el encargo se ha hecho a una de las apuestas más seguras del panorama de la música antigua en España, el grupo La Apoteós, que en esta ocasión crecen y suman a la soprano portuguesa Ana Quintans y al contratenor Gabriel Díaz para ofrecernos varias cantatas de Johann Sebastian Bach. La clausura del festival estará a cargo del Fervore, dirigido por Jesús Merino, acompañado por las sopranos Joan Martínez y Ana Viera Leite, y un programa de recuperación de patrimonio musical vinculado a la corte napolitana de Carlos III, estrenos en tiempos modernos de Francesco Feo, Giacomelli y Francisco Corselli. El tercer encargo se ha dirigido a otra de nuestras formaciones más consolidadas, el grupo madrileño La Ritirata, dirigido por el chelista José Chu Obregón. En este caso presentan junto a la soprano Lucía Martín Cartón y el bajo José Coca las cantatas 49 y 152 de Johann Sebastian Bach, compositor que este año cuenta con una especial presencia en el festival. El último gran encargo tiene como protagonista al grupo dirigido por Manuel Minguillón, Colegium Musicum Madrid, que estrena en el FIAS el oratorio La Santísima Trinidad de Alessandro Scarlatti, con un elenco vocal de ensueño. El festival mantiene 2 claras señas de identidad que lo han definido en estos años. Seguimos promocionando a grupos jóvenes que, a pesar de su corta trayectoria, han recibido ya numerosos reconocimientos o han sido apoyados por proyectos europeos como Emerging. Y el cartel del festival sigue presentando una continua renovación de los nombres que aparecen en él. De los 34 artistas o grupos que participan este año, 18 lo hacen por primera vez, 9 en el apartado de músicas actuales y 9 en el apartado de música antigua. Como es el caso de Anacronía, elegido mejor grupo joven en 2002 por la asociación GEMA. En este caso suma el talento de la soprano portuguesa Rita Morais para presentar un programa en torno a la figura de Johann Sebastian Bach y sus hijos, Carl Philipp Emanuel y Johann Christian. The Minister of Pastime nos llevará a la corte vienesa durante la terrible Guerra de los 30 años, momento que fue testigo de una corriente musical que saltaba a la belleza mientras media Europa se desangraba. Un programa poco habitual en España con 3 maestros de capilla vieneses, Valentini, Bertali y Smelser. A otro grupo joven, el Gran Teatro del Mundo, dirigido por el clavecinista Julio Caballero, se suma el tenor francés Cyril Aubity para presentar un programa que propone un recorrido por obras de varios compositores franceses barrocos, de Lully a Charpentier o Maguet. Premiados en 2019 en el Festival de Música Antigua de Gijón, Pergamo Ensemble presenta junto a la soprano canadiense Elizabeth Hetherington un concierto con obras del checo Jan Dimas Zelenka y el alemán Georg Philipp Telemann. Con la colaboración del Instituto Italiano de Cultura, el FIAS presenta al grupo La Fonte Música, dirigido por Michele Pasotti, que se estrena en España con un concierto en el que darán a conocer la obra del compositor italiano Antonio Saccara de Teramo, uno de los grandes maestros de finales del Trecento. También, por primera vez en España, el joven grupo Concerto di Margherita, fundado en Basilea en 2014, presenta un atractivo concierto basado en los madrigales que sonaban en el Seicento en la corte de Ferrara, con obras de Kasperber, Caccini, Monteverdi o Frescobaldi. A pesar de su corta existencia, el grupo italiano La Baguezza acumula ya numerosos premios internacionales. Su nombre remite al intento de alcanzar una belleza sublime, imposible de entender racionalmente, algo que se apreciará en su concierto basado en compositores también del Seicento italiano como Marini, Falconieri y Merula. Formado en 2011, con el fin de recuperar el patrimonio coral español más desconocido, el Coro Numen Ensemble, dirigido por Jerónimo Marín, se presenta en el FIAS estrenando la misa número 3 del compositor sevillano Manuel García. Y presentamos también la primera versión que se ha realizado para violín barroco de una obra tan inabarcable como las variaciones Goldberg de Bach, adaptación hecha por el violinista Jorge Jiménez y grabada para el prestigioso sello suizo Pan Classics. Regresan al festival algunos de los grupos que nos dejaron excelentes recuerdos en sus anteriores conciertos en el FIAS. La mayoría de ellos comparten características comunes, como la notable presencia de intérpretes españoles en ensambles multinacionales, el hecho de haber tenido como punto de encuentro el Conservatorio de Música Antigua de Basilea y, a pesar de su juventud, haber cosechado ya numerosos reconocimientos internacionales. Fundado en Basilea en 2018, Protean Quartet acaba de ganar el primer premio en el Concurso Internacional de Música Antigua de York y en 2023 se juntará a la salida de su primer disco con la grabación del segundo para el prestigioso sello británico Lynn Records. En el concierto del FIAS recuperan el cuarteto número 3 de Gaetano Brunetti.
Más reciente es la creación de OVNI, el ensamble instrumental que surge a comienzos de 2021 por la iniciativa de la joven violinista Miriam Ontana. En el festival presentan un programa con los conciertos para violín de Vivaldi. También fundado en Basilea en 2014, y Discordanti, un grupo que se dedica fundamentalmente al seicento italiano, en esta ocasión presentan en el FIAS un concierto protagonizado por las intérpretes femeninas del grupo para recordar al ensamble Concerti de Ledone, una agrupación de excelentes intérpretes femeninas profesionales que se consagró a finales del siglo XVI en la corte del duque de Ferrara. Dirigido por Luis Martínez Puello, La Guirlande, Premio Gema, Mejor Grupo Joven en 2019, entre otros reconocimientos, presenta en el festival un programa de recuperación de patrimonio musical español centrado en varios compositores del siglo XVIII escasamente interpretados ante el público actual, como Juan José de Arce, Luis Misón, Iribarren o Hernández Illana. Fundado por la violinista Leonor de Lera en 2015, el repertorio del Estro de Orfeo, calificado por la crítica como conjunto de calidad excepcional, presenta una selección de sonatas de Chiesa de algunos de los mejores compositores del Seicento italiano, como Uccellini, Fontana o Bassano. Jonathan Alvarado y Ariel Abramovich presentan una auténtica joya musical, una pequeña muestra para voz y vihuela del tesoro, prácticamente inédito todavía, que conserva la Biblioteca de la Universidad de Indiana, una colección enorme de enorme relevancia, compuesta por más de 350 obras procedentes de Huehuetenango, en Guatemala, y compiladas entre 1582 y 1635. Creado en 2018 por Lucía Martín Maestro y Fabiana Sanz, el conjunto Vocal Egeria recibió en 2020 el Premio Gema al Mejor Grupo de Música Medieval. Presentan un programa basado en los signos religiosos del Códice de San Isidro, datado en el siglo XIII. El Coro Victoria, dirigido por Ana Fernández Vega, y Escola Antigua, dirigido por Juan Carlos Asensio, nos presentan un encuentro entre uno de los más grandes y misteriosos polifonistas renacentistas españoles, Francisco de Peñalosa, y los estrenos de tres compositores actuales, Bruno Docha, Isaac Diego García y Miguel Álvarez Fernández. Y regresa también la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, en este caso bajo la dirección de Josep Vila, para interpretar el Requiem alemán de Brahms. En cuanto a la programación de músicas actuales, nos sumamos a las celebraciones del Año Picasso con lo que seguramente va a ser uno de los acontecimientos musicales del año, el encargo que le hemos hecho al compositor y pianista Moisés Sánchez sobre el Guernica, una obra para piano, electrónica y quinteto de cuerda. En cuanto a otros estrenos absolutos, el compositor y saxofonista cubano Ariel Brínguez nos llevará con su quinteto por territorios del jazz y la espiritualidad con su Oda al Nacimiento, una celebración de la paternidad en conexión con el universo, el amor y la vida. Mariola Membrives, una de las grandes renovadoras de la canción española, estrena su último trabajo, La Babilonia, con el que da un paso más en su camino de experimentación sobre la música tradicional. Su música es una declaración en toda regla sobre lo que es una cantaora en el siglo XXI. Regresa Sofía Comas al FIAS para estrenar su nuevo disco, A un pájaro rojo, canto, plegaria y oda sobre la figura universal del poeta, oráculo de la palabra y filósofo del misterio. Inspirándose en el mundo prehispánico mesoamericano, el estreno de esta artista polisémica e inclasificable ofrecerá una simbólica liturgia entre lo sacro y lo profano. De madre inglesa y padre español, las canciones de Alondra Bentley trascienden géneros y etiquetas, pero tienen en común su maravillosa voz. En el FIAS presentará su sexto disco, el primero que graba en español. Juno llega al festival con su nuevo trabajo, segunda parte del disco publicado en 2020 en plena pandemia, que mostraba la intimidad de una pareja en una habitación de hotel. Ahora, estas nuevas canciones salen de ese lugar para descubrir un mundo que detesta y les fascina a partes iguales en una oscura distopía visual y sónica que revoluciona su anterior trabajo. El nuevo disco de Enric Montefusco culmina un proceso de exploración multidisciplinar con una experiencia de altísima intensidad emocional. Dividido en infierno y purgatorio, dos etapas en el abismo de la pérdida de la identidad y la razón, ese trabajo incorpora nuevas sonoridades cercanas al minimalismo, la electrónica retro y el spoken word. Con Tomás Fernández Soto, Perrate, el festival se aproxima al flamenco más radical en su sentido más hondo, de la raíz a la vanguardia más contemporánea, de los cantes de ida y vuelta transatlánticos, en los que la tradición musical de tres continentes sumaba para alumbrar algo nuevo, a la experimentación actual. Respecto a la presencia internacional, el FIAS presenta en esta edición una exquisita selección de artistas imprescindibles, estrenando algunos de los mejores trabajos publicados en el último año. La cantautora norteamericana Nina Anastasia regresa a los escenarios 12 años después de su último disco, con un ejercicio de superación personal extraordinario. Armada solamente con su voz y su guitarra, la belleza y las letras descarnadas de su nuevo trabajo le han permitido generar un espacio de empoderamiento con el que sobreponerse al particular infierno que ha vivido en los últimos años.
Liderado por la cantante y guitarrista Emily Sprague, el grupo neoyorquino Florist ha sido una de las grandes confirmaciones del último año con la publicación de su segundo disco. Sus preciosistas canciones proponen un viaje catártico por diferentes estados emocionales en el que tienen cabida la ausencia o la pérdida, pero también el consuelo en el amor y la amistad. Y por último, en colaboración con el Instituto Francés de Madrid, el festival presenta este año a dos músicos maravillosos y muy diferentes en cuanto a sus propuestas artísticas, pero ambas basadas en una profunda belleza y en una especial conexión con el pasado. La compositora, cantante y guitarrista francesa Sofía Jebel-Rogoz nos propone en su primer trabajo discográfico una serie de canciones de carácter poético e hipnótico que funcionan como auténticos salmos impregnados de un claro misticismo. Su voz misteriosa, que recuerda a otras grandes cantantes como Nico o Linda Perhacs, nos atrapa con cantos a la naturaleza que hablan de esa conexión psíquica que todos tenemos con el universo. El marroquí Walid Ben Salim, otro de esos artistas inclasificables de los que se nutre habitualmente la programación del FIAS, es un músico que juega con los límites de diferentes géneros y lenguajes. Nos presenta una propuesta que mezcla la poesía árabe, los sonidos clásicos y electrónicos y una voz que invita a un viaje místico más allá de las palabras. Les esperamos a partir del 21 de febrero. Muchas gracias.